Muy buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por la bendición de estar en la casa del Señor, en comunión unos con los otros. Gracias, Antonio. Y volvimos a la serie que estábamos predicando, que habla acerca de un plan mayor de Dios. Y este plan de Dios comienza en la eternidad y regresa a la eternidad. Estamos hablando del Evangelio de 6 capítulos. Nosotros defendemos que el Evangelio tiene 6 capítulos. Es una manera de ver. En la eternidad pasada, Dios planifica todas las cosas y incluye a ti y a mí. En su sabiduría, en su grandeza, en su soledad. Esta no es una soledad que hace de Dios, que lo hace necesario. Voy a hacer la creación porque necesito compartir con alguien. No, Dios es suficiente en sí mismo y basta. Pero Él tenía un gran, perfecto y maravilloso plan en la eternidad. Después, Dios manifiesta este plan en la creación. Luego viene la caída y todo se distorsiona. Y muchos piensan, ¿perdió Dios el control? ¿Por qué la caída? Luego, después de la caída, viene la presentación del plan redentivo. Eternidad, creación, caída, redención. Después, renovación. El Dios que nos redime nos está transformando, y después de la transformación, de esta transformación que es la santificación, que es un proceso en el cual estamos todos nosotros, hijos de Dios, que durará toda la vida, y esa es la buena noticia. O sea, Dios se compromete a transformar a nosotros de gloria en gloria, porque necesitamos. Esta es la obra de la santificación, para que podamos disfrutar de la glorificación, que es el último capítulo. Es decir, salimos de la eternidad, del corazón de Dios, y volveremos a la eternidad, a nuestro verdadero hogar. Hoy vamos a hablar de la redención. Efesios capítulo 1. Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1. Nosotros utilizamos este texto para hablar acerca de la eternidad, de los decretos eternos, pero utilizamos Efesios 1 del versículo 3 al versículo 6. Hoy vamos a seguir en este texto, pero del versículo 7 hasta el versículo 12. Efesios 1, de 7 a 12, así nos dice la palabra de Dios. Quiero invitarles a que leamos desde el 6 para entender un poco mejor el contexto. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente
esperábamos en Cristo. Oremos. Padre amado, te damos gracias porque tu revelación edifica nuestros corazones. Gracias por tu Espíritu Santo que nos hace comprender los misterios de los planes establecidos en la eternidad. Abre, Señor, nuestro corazón y nuestra mente para que podamos entender los beneficios de la muerte del Redentor. Y Señor, aplique en nuestros corazones por tu Espíritu Santo este glorioso mensaje de la redención. Guíanos, Señor, por tu Espíritu. Hagamos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Imagínense ustedes, hermanos, una familia que querían mucho tener un hijo y no podían. Y el tiempo fue pasando y la edad llegando y no pudieron tener hijos. Y de repente hay una promesa de Dios, de tu descendencia. Haré un gran pueblo, como las arenas del mar, de las playas, del desierto, como las estrellas de los cielos. Pero el tiempo va pasando y nada. Estamos hablando de Abraham, el hombre que obedeció a Dios sin saber para dónde iba, que tenía un corazón dispuesto a confiar en las promesas de Dios, y es por esta razón que es llamado padre de la fe. Y de repente se cumple la promesa. Viejo y papá. Imagínense ustedes la fiesta cuando nace este niño, la alegría, la celebración, todos los vecinos, todas las personas, y una vez más la certeza que servimos a un Dios que es fiel, que actúa contra la esperanza, porque cuando Él dice, Dios no es hombre para que mienta. Cuando Él promete, Él cumple. Entonces ahora está una familia agradecida de Dios, porque una vez más el Dios fiel a quien servimos cumplió su promesa. Pero hay momentos en la vida que tú y yo somos probados. Y a veces esta prueba es muy dura. El mismo apóstol Pablo dijo que hay momentos, que hubo momentos en su vida de desesperarse por la propia vida. Somos probados. La fe es probada. Imagínate, Dios llega a Abraham y dice: Abraham, toma a tu hijo, a tu único hijo, y lo ofrezca a mí como ofrenda de un corazón que me tiene en primer lugar. Qué terrible, qué prueba. Esperamos tanto por eso. Y aparentemente hay momentos que parece que la palabra de Dios se contradice. El padre de la fe, el hombre obediente, toma todo, despierta en la madrugada, toma a su hijo, su único hijo, que debiese tener preadolescente, y va subiendo. ¿Cuántas charlas tuvo Abraham con su hijo Isaac? Porque Abraham, un hombre de Dios, aprovechaba las oportunidades para enseñar a su hijo las cosas de Dios, como tú y yo, como papás, tenemos que hacer. Y qué preciosos son estos momentos, cuando nuestros hijos comienzan a descubrir por sí solos el Dios que servimos. Y cuán importante es confiar en Dios, así como nuestros padres han hecho. Y comienza a tener sus propias experiencias con Dios. Y ahora está este hombre preparando todo para el sacrificio, porque Dios me lo pidió.
¿Qué hago yo? Y va subiendo, preparando el camino y subiendo y subiendo. Y el hijo, notando que hay algo raro, pregunta: papá, yo veo todo. Todas las cosas para el sacrificio. Pero falta el principal. ¿Dónde está el cordero? Imagínense el corazón del papá. El cordero eres tú. Pensando. Pero dio una respuesta de fe. Dios proveerá. Sereno, confiante, descansando en las promesas de Dios, sigue rumbo a la prueba. Prepara a su hijo. Y hay cosas que a veces no pensamos. ¿Ustedes creen que Abraham, con más de 100 años, era capaz de amarrar a su hijo, que era un preadolescente, para ser sacrificado? No. El hijo se lo permitió, porque entendió la obediencia, y lo pone en el altar y está por sacrificar, y Dios interviene. Abraham, no lo hagas, porque probaste que yo soy el número uno en su corazón. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de ustedes. Y Dios proveyó el cordero. Estaba ahí. Sacrificó el cordero, porque en el Antiguo Testamento el cordero representaba la paga por los pecados, y la sangre debía ser derramada. Sangre derramada significaba ausencia de vida. Alguien, un cordero, está pagando por su pecado, por mi pecado. Este era el plan redentivo. Es importante entender por qué la sangre debiese ser derramada. Porque significaba la vida siendo quitada, ausencia de vida. Alguien está pagando por tus deudas, porque el Dios creador del universo es extremadamente santo y justo, y no tiene por inocente el culpable. Santísimo, santísimo. No se juega con las cosas de Dios. Es lo más serio que debemos tomar en la vida. Y Abraham lo sabía. Era el papá que no tenía fuerza por sí solo de sacrificar a su propio hijo. Todo eso del Antiguo Testamento apuntaba para una realidad superior, perfecta. Y acabamos de leer un texto que habla del papá perfecto, eterno, que fue sí capaz de sacrificar a su hijo en la cruz por amor de nosotros. Lo que tú y yo no seremos capaces. Abraham, no necesitas hacerlo. Yo sé el dolor que es, pero lo haré. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. Entregó a su hijo. En esta carta, Pablo escribe una de las cartas más hermosas de toda la Biblia, profunda, mostrando a la iglesia los beneficios de la obra de Cristo en su favor. La riqueza de la iglesia de Dios, la bendecida iglesia de Dios, los privilegios que tiene la iglesia de Dios. Podemos resumir en el versículo 6 del capítulo 2. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La posición, la ubicación de los cristianos, de los hijos de Dios, de los que fueron llamados de la muerte para la vida,
es sentarse en los lugares celestiales en Cristo, coherederos, corregentes de toda la creación. Qué privilegio. Qué privilegio sabiendo quién somos, de dónde venimos, la lucha de nuestro corazón, la batalla diaria para no pecar, para no caer, para no desobedecer, los fracasos, la inconstancia, la mentira. Muchas veces decimos: no, yo voy a servir a Dios con todo mi corazón, voy a leer toda la Biblia, voy a discipular, voy a evangelizar, yo estaré presente en las reuniones de oración todos los martes, y no logramos cumplir nuestra palabra muchas veces, y sufrimos, y culpa, y culpa, y culpa, y culpa. ¿Y cuántas veces nosotros cuestionamos nuestra propia fe? ¿Seré yo verdaderamente un creyente? ¿Qué pasa si muero? ¿Estoy listo para juntarme con Dios? Ayer a mí me tocó predicar un funeral de quizás el más grande jugador de rugby de este país. Oportunidad para hablar del amor de Dios y llamar a la gente a la conciencia que la muerte es inevitable. ¿Y qué será? ¿Conocemos este mensaje? Que dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Toda obra de Dios en Cristo es de gracia y por gracia. Necesitábamos a un redentor, porque nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron. Entra la caída en el mundo. Desde ahí el hombre es mentiroso. No podemos confiar en él. No asume sus propios errores. No admite sus pecados. Y está totalmente depravado. Y lo peor, la consecuencia del pecado en la historia: la muerte. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados y no podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos a un redentor. Y ahí viene la primera promesa de un redentor. Génesis capítulo 3, versículo 15. Cuando Dios está hablando con Adán, con Eva, con la serpiente, Él dice: yo levantaré a un descendiente de la mujer y ustedes estarán en una guerra constante. Tu serpiente va a herir el talón, el calcañar de este descendiente. Y lo hizo, él murió. Pero este descendiente te va a herir la frente fatalmente. Y él lo hace. Cuando Cristo resucita, él mata la muerte, destrona a Satanás y está herida la serpiente. Y ahora la palabra de victoria es dada a la iglesia de Dios. Vencimos por la fe en Cristo Jesús. Estos son los beneficios. Somos una iglesia victoriosa por la sangre de Jesús. Esta es la redención. Fuimos redimidos. Ser redimido significa que la culpa está expiada. No somos más tratados como culpables, porque Él pagó nuestra deuda. La palabra redención es utilizada principalmente en la Biblia en dos ocasiones: cuando los esclavos recibían libertad y cuando el pueblo sale de Egipto a la tierra prometida. Son redimidos, libres, libertad. Redención significa que están rotas las cadenas del pecado, que nosotros ya no somos más condenados. La redención nos quita o nos libra de la culpa del pecado cuando somos justificados, tratados
como si fuéramos justos. ¿Qué pasa con el hombre si este hombre no tiene un redentor? Está muerto en sus delitos y pecados. Y déjame decirte algo, quizás las cosas comienzan a hacer sentido para ti. En Apocalipsis, cuando habla Juan del fin de los tiempos, él dice que hombres y mujeres que no creyeron en Dios, en la obra de su Hijo, serían echados en el infierno, a saber, la segunda muerte. La segunda muerte. Sin redención, nosotros morimos físicamente y espiritualmente y estamos muertos. No hay vida sin Él. No hay eternidad. No hay esperanza sin Cristo. ¿Qué pasa? Yo como pastor, visitando los hospitales, personas en la faz de la muerte, viendo la angustia de aquellos que no tienen resuelto en sus corazones la vida con Dios, y a la vez viendo la paz de aquellos corazones que descansan en las promesas de Dios, que sabe que no es perfecto, sabe que falta mucho todavía, pero descansa en la obra del Redentor perfecto, en su obediencia pasiva y activa. Porque nuestro Redentor es nuestro Redentor porque Él podía y era el único que pudo ser el Redentor. Porque vivió toda una vida de manera perfecta, sin pecado. Porque el Cordero necesita ser sin mancha, sin pecado. Y entonces Él hizo redención al vivir una vida perfectamente santa. Y al entregar esta vida en la cruz, cuando su sangre es derramada, se cumple todo el plan redentivo. Su sangre está siendo derramada por mí. Él está pagando mi deuda. Están todos, es un espectáculo. Todos los demonios están viendo eso. Los pecadores todavía no entienden. Él todavía tiene que demostrar su amor, porque los hombres que lo están matando, Él está diciendo: Padre, perdónales, porque ellos no saben lo que están haciendo. Y cuando la sangre es derramada, antes de ser derramada, Él dice, sangre derramada, Él dice, tetelestai, la deuda está pagada. La deuda está pagada. Gracias. La deuda está pagada. Una deuda que es impagable. Tú y yo no podemos pagarla. Es imposible. ¿A dónde vamos? Al infierno. A una vida eterna sin Dios. A la tormenta eterna. Nuestros pasos rápidos caminando hacia el infierno, y nuestros pasos fueron detenidos por la fuerza del amor de Cristo en la cruz. Y ahí viene la conversión. Caminamos en dirección opuesta, porque alguien ocupa mi lugar, mi Redentor. En el Antiguo Testamento los siervos de Dios aguardaban este Redentor en faz al sufrimiento más profundo. Job brada: yo sé que mi Redentor vive, pronto se levantará en la tierra. Y así fue. Nació, creció, vivió, murió, resucitó y ascendió a los cielos para nuestra redención. Entonces, el glorioso mensaje de redención tiene beneficios tremendos en mi corazón. Mira, el mismo versículo 7, en quien tenemos redención. Ya sabemos lo que es redención. Está pagada nuestra deuda. La sangre fue derramada, la justicia de Dios saciada, la ira de Dios saciada por el pecado.
pagada está la deuda. Y por esta razón, lo que sigue es muy importante. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Sabe qué es el pecado? Una desgracia. Y a veces estamos tan duros de corazón que jugamos con el pecado. En el día de la Reforma nos vestimos de brujos y enseñamos a nuestros hijos. Halloween, una desgracia. Y creyente haciendo eso. Esto no es un juego. En el día de Pascua que celebramos la muerte del Señor, chocolates. En la Navidad que celebramos el nacimiento, el viejito pascuero. Y después no corregimos, no enseñamos a nuestros hijos. Y más adelante vamos a llorar por ellos. Porque no enseñamos la verdad. El sacrificio de Jesús en la cruz fue un alto precio. No podemos jugar con eso. No podemos. ¿Sabe lo que significa tener los pecados perdonados? ¿Sabe lo que significaba para un sumo sacerdote entrar en el Santo de los Santos con una cuerda amarrada en su tobillo? Porque si Dios no acepta la ofrenda, el sumo sacerdote muere y tiene que ser arrastrado por la santidad de Dios. Cuando el sumo sacerdote salía del Santo de los Santos, la gente se alegraba porque significaba un año, todo un año de perdón de los pecados. Pero eso se repetía porque todo era sombra del sacrificio perfecto. Cuando Cristo en la cruz entrega su vida, los pecados están perdonados por toda la eternidad de manera absoluta y definitiva. Y es tan hermoso cuando nosotros leemos Colosenses. Te invito a leer la carta de Pablo a los Colosenses. Esto no estaba en mi plan, estoy siendo recordado por el Espíritu Santo acerca de este texto. Cuando Cristo paga la deuda, toma el acta de la deuda que era contraria a nosotros y clava en la cruz y expone todos los enemigos, el mundo, Satanás y nuestra propia concupiscencia, derrotados en la cruz por el Redentor. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que estos héroes no se comparan al Redentor. Nuestros pecados están perdonados en la cruz. Incluso los pecados que vamos a cometer todavía. Esto no significa que nosotros, entonces vamos a pecar. Pablo dice, donde abunda el pecado, superabunda la gracia. Entonces vamos a pecar para que la gracia sea abundante. No, de ninguna manera. Los hijos de Dios redimidos deben vivir una vida santa. Santa. Entonces, qué buena noticia. Tú y yo, por la gracia y solamente por la gracia, hermano, tuvimos los pecados perdonados. Algunos de ustedes aquí conocen evangelismo explosivo, ¿cierto? Hay una parte del evangelismo explosivo que es interesante. ¿Cuántos pecados crees tú que comete por día?
Hay 4 maneras de pecar: pensamiento, palabras, acciones y omisión. La Biblia habla que cuando somos omisos, pecamos. La psicología dice que podemos tener 6,000 pensamientos en un día. También dice por ahí que las mujeres son capaces de hablar 4,000 palabras al día, los hombres 2. Piensa los pensamientos y las palabras: 10,000, 6,000, 7,000. ¿Cuántas son pecaminosas? Actitudes. ¿Cuántos pecados cometemos al día? Muchos, muchos. Supongamos que somos santos, muy santos, y cometemos solamente 3 pecados al día. 3. ¿Cuántos al mes? 90. Al año, 1,080. Saca los 80. 1,000 al año. Es decir, menos de 3 al día. Posible. Estarás delante del juez y un tribunal y un juez extremadamente justo. Yo hoy, 44 años, comparezco delante del tribunal por lo menos 44,000 crímenes. ¿Qué es lo que hace el justo juez? Está perdido. Pero no son 44. Esta ficha es kilométrica, son millones y millones, y uno no tiene valor de mirar al juez porque es verdad. Y en el tribunal se abren las puertas, entra por el pasillo, se pone al lado mío el abogado. Mira al juez, dice: papá, yo morí por este. Esta ficha kilométrica timbrada ha absolvido por la sangre del Cordero, por toda la eternidad. Perdón de pecados. El pecado nos aparta de Dios y el perdón nos lleva de regreso a Dios. Y eso por causa de la redención. Por lo que Cristo hizo, tú y yo hoy podemos tener relación con Dios, orar a Dios, estar en una iglesia cristiana, celebrar la Santa Cena, porque la iglesia venció, porque Cristo le dio la victoria, porque todo lo que Él había dicho que haría, lo hizo. Y Él prometió que volvería, volverá. Cree, hermano, viva como si fuera el último día de tu vida. Evangelice, predica, comparta tu fe. No ponga tu corazón en las cosas de este mundo. Seamos como los héroes de la fe. Los grupos de crecimiento están estudiando Hebreos. Hay un momento que en Hebreos 11 dice: estos hombres eran peregrinos, estas mujeres vivían como extranjeros en esta tierra, porque eran hombres y mujeres que tenían la certeza que esta no es la mejor patria. Aspiraban una patria mejor, superior, la celestial, la ciudad cuyos fundamentos y arquitecto es de Dios, pies en la tierra, corazón en el cielo, porque fuimos redimidos por la gracia de Dios. Hermano, hermana, tú y yo hoy podemos acercarnos a Dios y decir: gracias, Señor, gracias. Gracias por lo que hiciste. Y si tu corazón está triste, y si tú estás desanimado, aún siendo creyente, porque perdiste el gozo, la alegría, ore como David: Señor, restitúyeme la alegría de la salvación, porque lo necesito. Podemos hacer eso hoy. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por recordar el sacrificio, la obra
de Jesucristo nuestro Señor, el Redentor que vive y reina por toda la eternidad. Señor, gracias. Bendice a nuestros hermanos, bendice a nuestras vidas. Hoy te alabamos por este sacrificio, te alabamos porque los pecados están perdonados, te alabamos porque tienes un plan perfecto en nuestras vidas, te alabamos por la sangre derramada, la única sangre que tenía poder para perdonar pecados por toda la eternidad y fue derramada, Señor, por amor de ti mismo, por tu fidelidad. Señor, te alabamos como pueblo tuyo, porque fuimos comprados por este precio, a pesar de pecadores, a pesar de ser quien somos, a pesar de nuestra historia, nuestros antecedentes, nuestras malas decisiones, todo eso está borrado en la cruz. Y te alabamos por eso, Señor, porque no depende de nosotros, porque no depende de nuestra performance, de nuestro esfuerzo, porque hiciste todo, Señor. Gracias por esta gracia, que es de gracia. Alabado sea tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.